El origen de la vida, lo que voy a contar aquí hoy es fruto de... Yo empecé a interesarme por este tema hace unos años, en parte por el mundo de la genética, lógicamente, y también porque yo participo en un grupo de profesores que hay aquí en la Universidad de Navarra, que formamos un grupo que se llama CRIF, que es Ciencia, Razón y Fe. Seguro que algunos de ustedes han entrado en la página web y allí di un seminario sobre este tema y luego esto fue lo que hizo que me interesase más, buscase más información, escribí un pequeño... Bueno, hice una serie de recursos que también ahora les voy a enseñar. Básicamente, para dar esta charla, que yo hablaré media hora y luego podemos tener preguntas. Se me oye bien, ¿no? Se me oye bien, se me ve bien, todo correcto, ¿sí? Sí, se le Sí, escucha muy perfecto, bien. muy bien, muy bien. Entonces voy a intentar compartir la pantalla. Aquí ahora. Ok, muy bien. Se está viendo Sí, lo una vemos. página web. Perfecto, muy bien. Bueno, está en inglés, hay una versión en castellano, pero no sé dónde está, porque está ahora en el CRIF. El CRIF ha cambiado de plataforma web y están trasladando todo lo que tenían a la nueva y creo que esto todavía no lo han pasado. Y esto está en un otro ordenador que tenía yo por el departamento, pero es accesible desde cualquier parte del mundo. Y aquí ven la dirección. Bueno, que si no, luego ya la puedo copiar y la ponemos en el chat o lo que sea, o la ven ahí. Y es un recurso, una lección online que se hizo precisamente a raíz de esa charla que les decía que había dado yo en el CRIF, en este grupo, y que era precisamente esto, el origen de la vida, el paso de la química a la biología, la aparición de los primeros seres vivos, de las primeras células, ¿no? Entonces, voy a utilizar esto, después pueden, si quieren, explorar más, yo voy a ir un poco por encima, es muy sencilla, pero creo que puede servir muy bien de guión para esta charla. Bueno, entonces, bueno, y es muy fácil de seguir, es simplemente sirviendo, aquí está como el índice, hay unos ejercicios incluso después, hay preguntas como de autoevaluación, etcétera, algunas referencias, materiales que yo he utilizado o bibliografía recomendada, bueno. Y puede ser muy útil para profesores, alumnos que estén interesados en este tema porque es un nivel divulgativo para alguien del mundo de la biología. Bueno, entonces, como ven, voy a seguir este mismo guión. Básicamente, a la hora de hablar del origen de la vida, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la vida, o sea, qué es un ser vivo, qué es, lo cual ya no es fácil. O sea, todo, aquí voy a resumir muy por encima cosas que en el fondo son bastante complicadas y habría que profundizar mucho en cada una de ellas, pero creo que nos podemos entender. Entonces, como ven aquí, perdón que está en inglés, les decía que la versión castellana está en... bueno, saldrá pronto, espero, pero bueno, se entiende muy bien, yo creo. Y en general, bueno, en todas las publicaciones, en la bibliografía sobre este tema, todo el mundo está más o menos de acuerdo en que un ser vivo, si pensamos en los seres vivos, y vamos a pensar ahora en las células, en las bacterias, que son los seres vivos como más simples, al menos tienen que tener, o los podemos definir por una membrana, una barrera física que separa a ese organismo del resto del entorno, necesidad de tener por lo menos un conjunto de reacciones químicas acopladas que permitan generar la energía suficiente para mantener la vida de ese organismo. Como digo, una membrana que sea lo suficientemente sofisticada como para permitir una homeostasis del organismo, un equilibrio interno en relación al medio externo. Y luego, sobre todo, muy importante también un sistema de transmisión de la información, que ese organismo pueda dividirse, pueda reproducirse generando otros organismos similares a él. No siempre idénticos, clónicos, a veces sí, pero bacterias, pero muy parecidos de lo que nosotros diríamos de la misma especie, ¿no? Y eso tiene que haber algún tipo de sistema de información que, como sabemos, son los sistemas genéticos, claro, que aseguran que se perpetúa ese organismo con el paso del tiempo, organismos similares, muy parecidos, con su mismo comportamiento, su
misma estructura, sus mismas características, etc. Bueno, entonces, esto no es... Aquí pueden ver las distintas... bastantes teorías. Cuando sucede que después entró de alguna manera una molécula genética y luego una reacción química y todo eso de algún modo empezó ya a comportarse como un ser vivo, pues sí fue todo un proceso más o menos simultáneo en el que todo sucedió un poco a la vez dentro del tiempo geológico del que hablamos en estos temas. Bueno, entonces sobre esto hay teorías y, como digo, algunas tienen más apoyo experimental que otras, etcétera. Algunas son más factibles que otras. Bueno, entonces, datos sobre todo esto. Aquí explico en el árbol de la vida esto es interesante, existe sobre el planeta, incluso que ha existido, de la que tenemos evidencia por restos fósiles de especies, animales, vegetales que no existen en la actualidad, pero que han existido, pues comparten muchas cosas en común, y todo eso hace pensar que tienen un tronco común, un origen común, y también nos pueden dar un poco de luz sobre cómo pudo ser esos primeros seres vivos. A nivel molecular, esto en concreto es muy interesante porque los sistemas de información genética de todos los organismos vivos que conocemos son muy similares. Y en concreto hay algunas moléculas y algunos procesos que son comunes a todos los seres vivos. Y esto nos hace pensar que son muy antiguos y que por tanto estaban ya en los primeros seres vivos. Y uno de ellos son todo el sistema de traducción de la información genética a proteínas, en concreto los ribosomas. Hace años un señor llamado Carl Woese, un investigador, clasificó todos los seres vivos, hay un árbol filogenético de todos los seres vivos, basándose en la secuencia de los ARN ribosomales. Los ribosomas tienen una molécula de ARN y luego algunas proteínas. Los ribosomas modernos. La molécula de ARN es muy antigua y viendo la secuencia y comparándola en grupos de seres vivos muy separados, filogenéticamente, muy apartados, muy distantes, vio que podía clasificar todas las formas de vida en 3 grandes dominios. Antes se hablaba de 5 reinos, luego se pasó a los 3 dominios, que son bacterias, arqueas y eucariotas y eucarias. Bueno, y esto es muy interesante porque en la raíz de ese gran árbol estarían moléculas de ARN ribosomal muy antiguas. Aquí haciendo clic en cada una de estas rectángulos, se puede, bueno, hay información sobre cada una de estas cuestiones, pero bueno, no necesito aquí explicar la diferencia entre bacterias, arqueas, porque somos todos del mundo de la biología, y eucariotas, ¿no? Las células ya con núcleo. En el tronco, como ven, está LUCA, que es el acrónimo del Last Universal Common Ancestor, el ancestro común universal último en el tiempo, o sea, hacia atrás. También es el progenonte, que se le llama a veces, y que sería este primer ser vivo. Hoy en día la mayor parte de los investigadores no hablan de LUCA como un solo ser vivo, sino como una especie de población de células iniciales muy básicas que intercambiaban material genético entre ellas de manera horizontal, es decir, por transmisión de pequeñas moléculas, y donde había una gran exploración de soluciones que pudieran perpetuar esos primeros seres vivos en el tiempo, ¿no? Permitiéndoles evolucionar muy rápido al principio para buscar las soluciones más exitosas. Bueno, y esto es por lo que se refiere al bosque, más que un árbol. Realmente los investigadores, sobre todo a este nivel tan temprano del origen de la vida, hablan de un bosque de árboles. Bien.
Y el micoplasma sale aquí porque el micoplasma es ahora mismo la bacteria más elemental, la más sencilla, y por la que tiene un genoma más pequeño, menor número de genes, y por tanto es la que pensamos que se podría parecer más a ese posible progenonte. Bien, hay que tener en cuenta que probablemente hubo lo que llamamos protocélulas, que serían estas vesículas con algunos de los componentes de los que hablábamos antes, que son necesarios para un ser vivo, pero quizás no todos, no completo del todo, o todavía no funcionando como un organismo vivo que se pudiera replicar y perpetuar en el tiempo. Bien. ¿Cuándo tuvo lugar esto? Decía antes que hoy sabemos bastante bien cuándo tuvo lugar y dónde. Bueno, sobre el tema del tiempo, aquí se explica en este timeline, bueno, aquí explica al principio un poquito todo lo que es las épocas, los periodos, las eras que hay en el tiempo geológico tal y como está dividido. Hay eones, que sería como la división más grande, y el primer eón, desde que la Tierra se forma hace unos 5.000 millones de años, sería el eón adeano o adeico, y esto viene de Hades, que es una palabra griega, bueno, que significa abismo. Bueno. Después está el arcaico o arqueano, el proterozoico y el fanerozoico. Y en esta imagen que ven aquí, pues, que está tomada de Wikipedia, aquí se ven que hasta hace 3,8 millones de años más o menos, perdón, estos son miles de millones de años, sería el eón adeano de 3,8 gigaaños, o sea, 10 a la 9 años, hasta los 2,5 sería el arcaico, el arqueano, y aquí estos son... es una época, bueno, es casi la mitad de toda la edad de la Tierra. Pero la vida, los primeros seres vivos comenzaron aquí al final del adeano, principios del arcaico. Y esto lo sabemos porque hay los fósiles más antiguos, incontrovertidos, de seres vivos son más o menos de esa edad. 3,4, 3,8 miles de millones de años. Y como después de la formación de la Tierra, bueno, las condiciones evidentemente no eran óptimas para la vida, no había todavía una atmósfera formada, mucha actividad volcánica, etc. Y después, hace 4.100 millones de años, tuvo lugar un periodo muy intenso de bombardeo de meteoritos sobre la Tierra, que también se piensa que no era compatible con la existencia de vida todavía, pero muy poco después de esto que se llamó el bombardeo pesado, ¿no? Fuerte, tardío, el último que hubo, muy poco después, como digo, muy poco después, 200 millones de años, al comienzo del eón arcaico, aparecen ya estos primeros indicios de que ya había seres vivos, primeras células vivas, que eran organismos vivos. Bueno, esto es importante ya que la vida en la Tierra, en las condiciones que se daban ya en ese momento en la Tierra, era algo como que tenía cierta tendencia a aparecer. Esto se habla mucho ahora, que se está buscando vida también en exoplanetas, etcétera. Bueno, esto puede dar para hablar, pero de lo probable que es la aparición de seres vivos y de vida en un planeta como la Tierra, incluso en las condiciones como digo, de hace 3.800, 3.500 millones de años. Bueno, aquí pongo ya que hace 3.500, 3.800 millones de años hay estos estromatolitos, son como fósiles de cianobacterias que se han ido apilando, y como digo, ya hay fósiles de hace 3.400 millones de años aceptados como bacterias. Bien,
Bueno, y luego esto ya es algo posterior que tiene más que ver con la evolución inicial de estos seres vivos, pero no me voy a centrar mucho en esto. Muy bien, entonces, esto es lo que sabemos y la pregunta sigue siendo, bueno, entonces, ¿cómo pudo suceder? ¿Dónde? De eso vamos a hablar después. Y cómo se generaron las moléculas transmisoras de información, esos ácidos nucleicos, cómo se formaron las membranas, los fosfolípidos que forman esas membranas, cómo se formaron los ciclos catalíticos, metabólicos y las moléculas que interaccionan, etc. Y cómo todo eso se acopló en un momento dado, dando lugar ya a esos primeros seres vivos que podían automantenerse. Bueno, entonces aquí entramos en el terreno de las teorías. Evidentemente en este campo no es como cuando uno estudia, en fin, el cáncer o cualquier otro proceso biológico, hace un experimento muy controlado, cambia una cosa y ve cómo eso influye. Aquí la investigación es de otro tipo y va orientada todo hoy en día a producir en el laboratorio procesos que pudieron darse en aquel momento. Se sabe muchísimo de las condiciones por estudios de geología, sobre todo de las condiciones y el análisis de testigos que se extraen por ejemplo, en la Antártida, en el Polo Norte, etcétera, del hielo. Bueno, y se puede saber muy bien las concentraciones que había de oxígeno, de distintas, las temperaturas que había, distintos momentos, etc. Aunque es especulativo, no es que, bueno, sean teorías que no tienen ningún apoyo experimental, no, hay mucho trabajo detrás, mucho trabajo de laboratorio y mucho trabajo de campo, ¿no? Intentando ver cuál es la teoría que mejor explica todos los datos que tenemos. Bueno, entonces las teorías, bueno, pues básicamente aquí las podrán ver, no sé cómo vamos de tiempo, llevamos ya 25 minutos. Básicamente la abiogénesis fue la primera de las teorías que surgió y es decir, pues estos seres vivos se formaron a partir de componentes que ya es la Tierra, que de algún modo se fueron ensamblando y eso de un modo abiótico, ¿no? Antes de que hubiera vida, dio lugar a estos primeros seres vivos. Bueno, sobre esto hay una serie de cuestiones que es bastante interesante, pero que ahora mismo no me voy a meter. Básicamente, las teorías las ven aquí, ¿no? Primero fue el replicador y hay toda una serie de señores, de investigadores que apoyan esto y basándose también en datos experimentales. Hay otra escuela que piensa que lo primero fueron los ciclos metabólicos, muy básicos, pero fue probablemente lo primero que se originó en esas condiciones de la Tierra primitiva. Una escuela que cada vez gana más importancia, creo yo, es que probablemente fue todo a la vez y en distintos momentos fueron surgiendo las distintos componentes y en algún lugar consiguieron ensamblarse de modo exitoso. ¿Y dónde? Bueno, pues ¿dónde fue más probable que esto sucediera? También hay varias explicaciones, varias teorías y algunas tienen más apoyo que otras. El replicador. Bueno, pues el apoyo a estas teorías viene del descubrimiento de moléculas de ARN que tienen actividad catalítica. Aquí había un problema, el problema del huevo y la gallina, con la información genética y las proteínas, ¿no? Son necesarias las proteínas para sintetizar proteínas, necesitas información genética, pero no puedes generar una cadena larga de nucleótidos sin proteínas que polimericen eso. Y entonces, ¿cómo fue al principio? Entonces, hace unos años, hubo un premio Nobel y se fueron descubriendo en distintos organismos moléculas de RNA que tenían actividad catalítica, que podían catalizar alguna reacción química, suplantando o haciendo de alguna manera lo que hacen muy bien las proteínas, las enzimas, ¿no? Sobre esto ha habido muchísima investigación y hoy se ha visto que incluso se ha conseguido en el laboratorio moléculas de ARNs, de ribocimas,
que consiguen replicarse a sí mismas hasta un tamaño de cientos de nucleótidos, siempre hablando de RNA, e incluso dejándolas evolucionar en el laboratorio en distintas condiciones, se ha conseguido que adquieran actividad ligasa, por ejemplo, que pueden añadir también nucleótidos, etc., ¿no? Es decir, que se pueden ir optimizando en el laboratorio estas moléculas en función de las condiciones en las que están para catalizar reacciones químicas en ausencia de ningún otro catalizador o de proteínas. Bueno, entonces aquí hay todo un campo de investigación muy interesante, como digo, que bueno, después pueden explorar un poco más en profundidad si les interesa esto, ¿no? Pero esta es toda una rama de la investigación, de ver RNAs. Esto dio lugar a una hipótesis que la ven aquí, que es el mundo RNA. Y Thomas Cech, sobre todo, y Jack Szostak son de los investigadores. Szostak es uno de los investigadores que más ha defendido esta teoría y que más trabaja en ella, y que viene a decir que primero hubo un mundo RNA antes de haber ADN, DNA, había ARN. Y estos ARN eran los que transmitían la información, porque lo pueden hacer, es un nucleótido, y a la vez también catalizaban reacciones, con lo cual podían tener la función de ADN, codificar, transmitir información genética y algunas funciones de las proteínas a la vez. Y probablemente estos primeros seres vivos o protocélulas estuvieran basados en algún ARN catalítico. Bueno, el metabolismo, ¿por qué? Pues esto ya desde hace un señor que se llamaba Gunther Waterhauser, bueno, luego sale en algún sitio de estos, ya fue de los primeros que hipotetizó que probablemente en el origen, lo primero que se originaron antes de que hubiera seres vivos eran ciclos de reacciones en las que al final un producto era el sustrato ya de la reacción, se cerraba el ciclo y ciclos sencillos que sintetizaban distintas componentes. Bueno, aquí sale uno, se ha trabajado mucho sobre uno de ellos, que es el ciclo reverso de Krebs. Bueno, está aquí. Y se ha visto que estas reacciones a veces se ensamblan por sí solas, o sea, y hay una especie de ciclos autocatalíticos sencillos que se pueden dar en sitios muy concretos, en pequeñas vacuolas, en sitios donde hay condiciones de temperatura y los substratos se acumulan, se pueden originar de manera espontánea estos ciclos catalíticos metabólicos sencillos. Entonces, pues puede ser, o algunos investigadores sugieren que estos ya existían cuando aparecieron las moléculas replicantes, las moléculas transmisoras de información, los ARNs. Como decía, cada vez ganan más momento, más importancia el concepto este de autocatálisis en un sentido amplio, en el que todos estos componentes se ensamblaron de algún modo a la vez en unas condiciones muy concretas en las que ya existían por separado cada uno de los componentes. ¿Dónde pudo? Bueno, y sobre esto también pueden explorar aquí un poquito más. En fin, porque hay mucha investigación detrás a nivel de la química, sobre todo, de los procesos que podrían estar ahí. Donde, resumiendo brevemente, hoy en día la hipótesis más aceptada por casi todos los autores que yo he leído es que es en las chimeneas hidrotermales que están en el fondo del océano. Podría ser cerca de volcanes, en charcas también cerca de volcanes, pero parece que en estas chimeneas, aquí se ve en el fondo del océano, sale, bueno, agua calentada a temperaturas muy altas porque recicla desde el magma. Son muy ricas en componentes, en hierro, por ejemplo, en una serie de componentes minerales que son muy necesarios para muchas de estas reacciones de las que hemos hablado. Hay en esas condiciones de temperatura y en esas chimeneas se forman a veces microporos que tienen el tamaño de una célula actual, estamos hablando de micras de diámetro,
y en esos microporos se pueden concentrar muchos de los componentes que hemos visto que son necesarios para la formación de una célula, incluso los fosfolípidos que podrían recubrir esos poros y atrapar dentro ciclos catalíticos que ya pudieran estar ahí presentes e incluso moléculas replicantes, moléculas de material genético, ¿no? Entonces, esta es quizás una de las hipótesis más aceptadas hoy en día y se ha hecho también bastante investigación sobre esto. Bueno, entonces, aquí en este timeline aquí intento explicar un poquito cómo ha sido el progreso precisamente en la investigación en todo este campo del origen de la vida. Esto viene de muy atrás, pero bueno, básicamente en los años 20, 30 del siglo XX, sobre todo Parin y Haldane, fueron los primeros que empezaron a hablar de la abiogénesis, de cómo todos estos, las primeras células podrían haber surgido en la Tierra primitiva, muy antigua, a partir del ensamblaje de sus componentes, ¿no? En aquel momento era bastante especulativo, como digo, pero bueno, luego con los años se han ido haciendo muchos experimentos que han ido dando cierto respaldo a esta hipótesis, o bastante respaldo a esta hipótesis en general, y más a unos escenarios que a otros. Todos habrán oído hablar del experimento de Miller y Urey. Aquí hay un vídeo que lo explica, bueno, bastante bien. Yo creo que esto puede ser, está tomado de internet y puede ser muy útil también para alumnos, etcétera, explicarlo. Y como saben ellos, intentando reproducir las condiciones de la Tierra primitiva tal y como se conocían en los años 50, una atmósfera muy reductora, con mucho hidrógeno, carbono, poco oxígeno, etcétera, y algunos componentes que se sabía o se pensaba que estaban presentes en la Tierra primitiva en bastante cantidad, amoníaco y otros componentes sencillos de carbono, los calentaban, los vapores los hacían recircular. En algún momento dado, bueno, aquí se ve más o menos, en un momento dado lo sometían a chispas eléctricas que reproducían también la actividad de relámpagos, rayos que había en la Tierra, como una fuente de energía importante. Eso lo condensaban después y ese líquido lo recirculaban y lo tenían así durante algún tiempo. Y como saben, pues obtuvieron prácticamente todos los aminoácidos partiendo de componentes bastante sencillos, como digo, bueno, sale aquí al principio amoníaco, hidrógeno, metano, etc. Y obtenían aminoácidos, componentes orgánicos un poco ya más complejos que se sabe que eran substratos para después la formación de ribonucleótidos, etc. Bueno, entonces este experimento fue todavía no se ha estudiado del todo porque, por ejemplo, hace unos años todavía se estudiaron viales que habían quedado del experimento de Miller. Ellos hicieron muchos experimentos en distintas condiciones de oxígeno, de carbono, etcétera, ¿no? Que reproducían pues cómo podía ser una charca volcánica o distintas condiciones. Y algunos todavía no se habían analizado hasta hace 10, 15 años, claro, ahora con metodología mucho más fina para detectar compuestos, y se ha visto pues, que en algunos de los viales que había de estos experimentos aparecían otros moléculas orgánicas complejas. Ven aquí urea, formaldehído, cianuro de hidrógeno, vamos, ácido acético, en fin, todos estos compuestos policarbonados que forman el esqueleto de muchas de las moléculas más complejas, de las biomoléculas, ¿no? Bueno, y después en el año 69, aquí pongo el meteorito Murchison, que cayó en Australia, es uno de estos meteoritos que caen, y que se pudo estudiar muy bien de los componentes del meteorito, que a veces es difícil saber lo que es contaminación una vez que entra a la atmósfera terrestre, pero en este caso se analizó muy bien y se encontraron aminoácidos, se encontraron cantidad de moléculas orgánicas, incluso uracilo, por ejemplo, una base nitrogenada, que venían del espacio.
Esto, además, bueno, después se ha visto, ahora se publican todos los años muchos artículos que analizan la presencia de algunas de estas moléculas orgánicas complejas en galaxias o en sistemas solares que están a miles de años luz de la Tierra, ¿no? Porque ya se ve que la formación de estas moléculas orgánicas es algo que está presente en todo el universo. Bueno, entonces en este meteorito, como digo, encontraron algunos compuestos, glicolaldehído, que es un compuesto muy importante en todas las reacciones que tienen que ver con las biomoléculas, etc. Y esto dio lugar a la teoría que se conoce como la panspermia molecular, que es que quizás los componentes básicos para la formación de las biomoléculas necesarias para la aparición de las primeras células no necesariamente se formaron aquí en la Tierra, sino que pudieron haber venido del espacio exterior. Y recuerden que justo antes, unos 300 millones de años antes de la aparición de los primeros seres vivos, tuvo lugar esa lluvia intensa de meteoritos. O sea que a lo mejor quizás eso tuvo que ver en acelerar las posibilidades de que aparecieran estas biomoléculas y se ensamblaran los primeros seres vivos. Bueno, después hay más investigación, como ven aquí. Thomas Cech es el primero que descubre estos ribocimas, RNAs con actividad enzimática. Freeman Dyson es de los primeros que teoriza sobre el metabolismo, etc. Bueno, no voy a llegar aquí, pero fíjense que hay hitos también en el 2013, 2014. Hay uno muy importante en el 2009, que es la primera vez que se sintetizan ribonucleótidos a partir de cianamida, glicolaldehído, gliceraldehído y cianoacetileno, sin ningún catalizador, de manera espontánea en unas condiciones concretas en el laboratorio. Los investigadores de Escocia consiguen sintetizar los primeros ribonucleótidos. Y esto ha dado después lugar a mucha investigación en el mundo de la química primitiva, que es este. Bueno, entonces, realmente esta sería un poco el esquema de la charla. Y yo lo que quería contar, las teorías que hay ahora mismo, como digo, en las chimeneas hidrotermales más profundas, en unas condiciones concretas, precursores de biomoléculas de ácidos nucleicos en su forma de ARN, probablemente, coexistieron con ciclos catalíticos elementales, pero bueno, que ya también se daban lugar en los poros de esas chimeneas. Los fosfolípidos que tienden a formar micelas, esto no lo he dicho aquí, pero bueno, también hay estudios de Thomas Cech, Jack Szostak, en su laboratorio han hecho muchos estudios de cómo se forman micelas a partir de fosfolípidos, forman doble capa de manera espontánea, incluso como de manera espontánea en determinadas condiciones físicas se dividen estas micelas. Bueno, y entonces, y cómo en condiciones de calor, de determinadas temperaturas y ciclos de convección, esto puede dar lugar a la formación e incluso división de estas primeras moléculas que tendrían, como digo, dentro las moléculas replicadoras, tendrían ese primer metabolismo y constituirían, por tanto, esas protocélulas. Quizás no todavía los primeros seres vivos, pero sí unas estructuras que, en cuanto pudiesen encontrar unas condiciones óptimas, sobre todo para intercambiar nutrientes o empezar a mantenerse desde el punto de vista energético, hubieran dado lugar a esos primeros seres vivos de verdad, esos progenontes, al famoso Luca. Bueno, hay un apéndice aquí al que remite después, que son algunas de las moléculas que, como digo, son importantes en este campo, y algunos ejercicios, preguntas que se pueden hacer, etc. Bueno, unas referencias, y también les quería presentar esto, que es una página web de la Universidad Austral. Hace unos años hicieron un diccionario interdisciplinar, que es la Facultad de Filosofía, sobre todo. A mí me pidieron que escribiera precisamente La voz, origen de la vida,
Y aquí en este artículo, que quizás es un poquito más académico que la lección online, pero bueno, se complementa muy bien, creo yo, sigue más o menos el mismo esquema. Y ahí también pueden tener un poco más de material y bibliografía. Esto se lo pueden descargar en PDF gratuito y está en DIA, que es Diccionario Interdisciplinar Austral de la Universidad Austral de Argentina. Y por si quieren profundizar un poco más, pues ahí, ya digo, es un poco más académico, un poco más científico si quieren, ¿no? Y también trato ahí de cuestiones abiertas que quizás en la lección inaugural no están y que quizás sean las que más les interesen ahora en las preguntas que tienen que ver con la filosofía o con la teología, etcétera. Pues ahí intento también meterme un poco más. Y nada más por mi parte. Yo creo que... un momento que voy a... a ver cómo consigo yo ahora ir a la sesión de Zoom. Ah, stop share aquí. Ok, muy bien. No sé si han ido apareciendo ya preguntas en el chat y las podemos ir respondiendo, o si tienen alguna cuestión que yo pueda aclarar. Y ya tenemos una primera pregunta, doctor. La pregunta es, ¿cómo podría la selección natural, fenómeno relacionado con fijar estructuras adaptativas a nivel poblacional, actuar en el mundo del ARN? Muy bien. No he hablado aquí de evolución porque la evolución realmente exige que antes existan ya los primeros seres vivos, pero sí que ya he dicho que ya desde el principio tenía que haber bastante diversidad en esos primeros protocélulas y en ese árbol o bosque de la vida inicial, con mucho intercambio de material genético entre ellos, y tenía que haber ya mucha diversidad para poder seleccionar aquellos que después fuesen más exitosos y a partir de ahí ya ir ocupando distintos nichos ecológicos. Pero eso es un proceso que comenzó hace 3.000 millones de años. Aquí yo me había centrado en el origen y cómo pudo eso acoplarse. Pero sin duda alguna, ya ahí en el inicio tiene que haber algo de selección porque hay poblaciones de protocélulas o de las primeras células y esas poblaciones tiene que haber diversidad para que pueda haber selección. Esto después ya se mantiene, ese es el proceso que llamamos la evolución biológica, ¿no? Y ese es el núcleo fundamental, poder tener diversidad para que se pueda seleccionar aquellos individuos que puedan adaptarse mejor y ir solucionando los distintos problemas que la vida se va encontrando y la vida intenta perpetuarse de esta manera, ¿no? Pero sí, sin duda alguna había primeras poblaciones. Entonces, en el mundo RNA, sí, las primeras poblaciones de progenontes estaban basados en ARN. Es como sucede hoy en día, en el fondo, la manera de generar diversidad es porque la replicación, en este caso la creación de nuevas moléculas de ARN, no es perfecta y siempre se introducen errores, mutaciones, de manera que habrá una diversidad de moléculas, no todas son idénticas, clónicas, y ahí en cuanto ya tienes esa diversidad ya puedes empezar a seleccionar. Selecciona el ambiente, evidentemente, ¿no? Pero... Muy bien, tenemos otra pregunta. Si podría haber surgido la vida más de una vez, es decir, ¿hay alguna evidencia distinta a la teoría del ancestro común? Pues no, pero yo estoy convencido, bueno, hay mucha gente que intentó surgir más de una vez, pero solo tuvo éxito una, que es esta que conocemos. Es la evidencia a favor de que todas las formas vivas de seres vivos en la actualidad tienen un tronco común es muy fuerte. Pero no quiere decir que no haya habido otros intentos que se quedaron en el camino, especialmente ahí, muy al principio, cuando estábamos todavía en ese árbol de formas. Y de hecho también hay muchos estudios experimentales que se hacen hoy en día en los laboratorios intentando buscar nucleótidos distintos. En vez de tener A, C, G y T, pues tener algún nucleótido nuevo. Y se han conseguido, incluso en células, en bacterias que tengan un genoma, que además de los 4 nucleótidos normales, consiguen vivir con 2 nucleótidos sintéticos que no existen.
no existen naturalmente. Y se han conseguido seres vivos que son capaces de replicarlos y tal, con lo cual, y esto sugiere que a lo mejor en el origen de la vida había otros nucleótidos diferentes. O sea, no, la vida tenía que ser muy parecida, pero no necesariamente el alfabeto genético tenía que ser el que tienen hoy en día todos los seres vivos. Pudo haber habido otros intentos. Yo, evidentemente, nunca lo sabremos porque si no persistió, pues no ha dejado ningún rastro. Pero es bastante lógico pensar que debió haber más intentos, creo yo. Gracias. Mientras se animan, por favor, a hacer más preguntas, le hago una personal. Aquí hay algunos colegas, profesores de biología, incluso veo exalumnos y de alumnos de otros colegios. Normalmente los profesores tenemos un reto de tratar de transmitir conceptos adecuados a los estudiantes, porque en los medios de comunicación y sobre todo en libros de texto suelen haber conceptos erróneos, muy erróneos. Por ejemplo, aquel de que se ha demostrado ya completamente de que el origen de la vida mediante algún experimento en laboratorio. ¿Cómo nos recomienda usted, sobre todo a los profesores, transmitir apropiadamente esos conceptos? Sobre qué se ha logrado y qué no se ha logrado experimentalmente. Ya, es que no es fácil. Efectivamente, no es fácil y los medios de comunicación pues siempre van al titular más así y simplifican mucho. Entonces, yo creo que es hacer ver a la gente y a los alumnos sobre todo que la ciencia avanza poquito a poco a base de ir refutando errores, sobre todo, más que estableciendo certezas, ¿no? Esta es una frase que no es mía, es muy conocida, pero sobre todo avanza refutando errores, es decir, mira, sabemos que esto no fue así, porque hacemos estos experimentos, etcétera. De todas las posibilidades que quedan, pues posibles, pues todavía no sabemos. Unas tienen más apoyo, otras otro, pero es muy difícil, o sea, solo después de muchos años se llega a certezas y aún así hoy en día, pues estamos replanteándonos qué es un gen, por ejemplo, ¿no? Y aparecen nuevas formas de genes que no sabíamos hace 10 años que existían. Entonces, no quiere decir que refute todo lo anterior, pero sí que le da una nueva dimensión y nunca puedes decir, mira, ya lo sabemos todo de esto. No, porque entonces la ciencia no funciona así. Siempre podremos saber más. Nuestro conocimiento nunca es completo, por eso seguimos haciendo ciencia. Entonces yo creo que enseñar a los alumnos esto, que en sí es muy bonito, muy atractivo, porque es la pasión que está detrás del hacer ciencia, ¿no? Pues oye, sé que no voy a llegar nunca al final, pero que voy a poner mi granito de arena para poder tener una imagen un poco más completa de lo que se tenía hace 10 años. Bueno, pues eso es muy, no sé, yo creo que es muy inspirador y al mismo tiempo enseña a la gente a ver el cuadro más amplio de que, bueno, todavía no está todo dicho. Y todas estas frases categóricas de por fin se ha demostrado que cuando algo empieza así, una frase empieza así, es que está mal, ¿no? Pero eso es cambiar un poco la mentalidad de todos, creo yo, ¿eh? Muy bien. Aquí hay una pregunta quizá parecida, pero sobre un detalle puntual. Preguntan si es sólida la evidencia que existe actualmente sobre el paso de protocélulas a células. No, quizás es el paso más oscuro y sobre el que hay toda la mayor parte de la evidencia que he estado aquí resumiendo más o menos es en cómo se pudieron generar los ingredientes básicos, tanto a nivel de los ácidos nucleicos, como de las membranas, como de las reacciones metabólicas. El ensamblaje en sí ya es algo más especulativo, lo que tiene más aceptación hoy en día serían las chimeneas hidrotermales, porque son las que reúnen las mejores condiciones que conozcamos para que todo esto se pueda ensamblar a la vez. Y ya de esos primeros o protocélulas pasar a los primeros seres vivos, eso sí que realmente no sabemos cuándo ni cómo, bueno, cuándo tuvo que ser antes de hace 3.500 millones de años, pero ni cómo, ni cuándo exactamente, ni cómo sucedió, ni dónde. Pero no es, yo creo que si uno se imagina un escenario de
estas protocélulas ya quizás no son todavía capaces de automantenerse y de dividirse para dar otras células hijas, como hace un ser vivo, pero que cuando uno tiene esta población de protocélulas, y tiene 100 millones de años y puede esperar 100 millones de años en condiciones muy cambiantes y muy agresivas, no es difícil imaginar cómo en algún momento dado se estabilizaron esos sistemas y consiguieron la homeostasis que caracteriza a un ser vivo, ¿no? Que realmente es algo sorprendente, un ser vivo, o sea, es muy sorprendente. En el universo es sorprendente. Aquí entran las consideraciones de entropía, etcétera, ¿no? Pero es muy improbable, o sea, que exista un ser vivo, la vida, ¿no? Y sin embargo parece que que hay una tendencia, desde luego, en nuestro sistema solar, en nuestra galaxia, y parece que en el universo, a que aparezca, o por lo menos a que aparezcan los componentes, los ingredientes básicos. Con lo cual es uno de los misterios realmente que dan para pensar mucho también a filósofos, teólogos, etc. ¿Por qué el universo que tenemos es así? Justamente tomando esta última idea que nos comparte, doctor, y hay una pregunta que me enviaron por teléfono, sabiendo que la mayoría de los que estamos aquí somos creyentes, ¿cómo debería un creyente entender el origen de la vida desde el punto de vista científico? De eso digo algo en el artículo del diccionario disciplinar interdisciplinar austral. Quizás el creyente ahí, yo me incluyo, el problema básico que se encuentra o que históricamente, ¿no?, se nos ha planteado un problema es en dónde está Dios en todo esto entonces, ¿no? Si podemos explicar cómo estos procesos tuvieron lugar por sus propias dinámicas internas, ¿cuál es el papel de Dios creando la vida? Bueno, esto se aplica a cualquier cosa, ¿eh? ¿Cuál es el papel de Dios creando un nuevo ser humano a partir de la fusión del cigoto y del óvulo, ¿no? Bueno, pero... Y entonces aquí es donde yo creo que la teología tiene que... Este es un problema teológico de cómo entender la acción de Dios en el mundo. Yo aquí he leído mucho a Ratzinger, tiene algunos artículos tiene uno sobre la creación, la fe en la creación y la teoría de la evolución, pero bueno, también hace referencia sobre todo a esto. Tendemos a entender, los creyentes, la acción de Dios en el mundo como la nuestra. ¿Cómo lo haría un humano? Pues no sé, haría algo en un laboratorio, mezclaría cosas o tocaría algo. Y yo creo que eso es una imagen que tenemos que quitarnos porque Dios no sabemos realmente cómo actúa. Dios es acto puro y está fuera del tiempo, pero sus efectos se manifiestan, nosotros los vemos que se manifiestan en el tiempo, pero no tenemos realmente idea de qué significa crear desde el punto de vista del acto de Dios, ¿no? Entonces, quizás yo la manera en la que lo entiendo, pero es mi modo personal, después de años dándole vueltas a esto, es que efectivamente todo esto y la naturaleza en sí, el universo que tenemos y todas las propiedades que han ido surgiendo, forman parte del acto creador de Dios, a un nivel que no somos capaces de comprender, porque evidentemente no podemos comprender a Dios en su esencia, ¿no?, y cómo actúa y cómo... Pero que se puede hablar de plan o de proyecto que se va desarrollando en el tiempo, desde nuestro punto de vista, lógicamente, porque nosotros estamos en el tiempo, y esos efectos que vemos temporales, en el fondo reflejan ese plan creador de Dios que se extiende su acción creadora a lo largo de toda la historia del universo. Pero, vamos, no sé si esto deja contento al que ha hecho la pregunta. A mí, más o menos, me deja contento sabiendo que en este tema es muy difícil llegar a estar completamente, ¿no?, contento del todo, nunca, porque es un tema que
hay que seguir buscando y replanteárselo, y a lo largo de la historia también la teología lo ha explicado de formas diferentes, yo creo que no siempre afortunadas, pero bueno. Muy bien. Sabiendo que existen diferentes isómeros de las moléculas orgánicas, en los experimentos se ha encontrado que funcionen isómeros distintos a los que a los que funcionan normalmente en los seres vivos, y si esto fue así, ¿podría en el principio de la vida también haber funcionado otro tipo de isómeros distintos a los que hay ahora? Vale. Por ejemplo, en alguno de los meteoritos que decía, el que mencionaba antes, aparecen aminoácidos con el isómero distinto al que existen en los aminoácidos aquí en la Tierra. O sea, que se ve que en el universo o fuera de la Tierra sí que se han formado isómeros diferentes. Pero esta es una de las interrogantes que hay en todo eso, porque, bueno, esto apunta a un origen común, lógicamente inicial, y que quizás en ese mundo inicial de protocélulas había moléculas con distinta isomería, pero que la rama que al final tuvo éxito tenía un isómero, una forma isomérica concreta, y por eso hoy en día vemos que todos los aminoácidos pues, son de la misma forma isomérica, muchos azúcares también, etcétera, ¿no? En laboratorio se han conseguido evidentemente isómeros diferentes. No tengo yo ahora mismo conciencia de que se hayan hecho experimentos en células vivas que puedan usar isómeros diferentes, pero sí que se han encontrado moléculas, biomoléculas, aminoácidos, por ejemplo, de isómeros distintos que no existen en los seres vivos actuales en la Tierra, como digo, en meteoritos que proceden del exterior, etcétera. O sea que es posible que haya habido, en esos intentos de los que hablábamos antes, de formas vivas o de biomoléculas, es posible que haya habido isómeros distintos a los que existen en la actualidad, creo yo. Bien, gracias. Ahora al final se están animando a hacer preguntas. ¿Cuánto tiempo más tenemos, doctor? No, el que tengan ustedes, porque yo pensaba que Zoom te cortaba a los 40 minutos a no ser que tengas una licencia especial, pero a lo mejor tienen licencia, sí. Sí, A ver, más tiempo. Aquí son las 11. Yo estoy dispuesto a trasnochar un poco. Bueno, vamos a atender un par de preguntas, doctor, con su ayuda. Sí, sin problema. Muy bien. A ver, voy a resumir alguna. ¿Cuáles serían las sustancias catalizadoras en las chimeneas hidrotermales? ¿Cuáles habrían sido al principio? Bueno, la idea es que no había catalizadores, o sea, que los únicos catalizadores eran organometales. Bueno, y sobre eso se han hecho bastantes estudios, son estudios que ya tienen bastantes años, pero bueno, se siguen haciendo muchos de arcillas. Hay unas arcillas que se llaman monomorolitas, que tienen una superficie que de por sí es catalizadora de ciertas reacciones, consiguen polimerizar algunas biomoléculas de estas, ¿no? Y como digo, también hay organometales que se ha visto que probablemente existían en estas chimeneas y que tienen actividad también catalizadora de algunas de estas reacciones. No se sabe todo, ¿no? Yo tampoco sigo la literatura en este campo así muy al detalle, pero de vez en cuando leo cosas y claro, es un campo inmenso de investigación porque tienes que descubrir de todas las posibles reacciones que se podían dar, posibles catalizadores no biológicos, no enzimáticos, sino que pudieran existir. Entonces, ya se pueden imaginar que es un campo de investigación amplísimo, pero sí que se van descubriendo cada vez más algunos metales que funcionan como catalizadores de algunas de estas reacciones e incluso superficies minerales que ya de por sí facilitan la polimerización de algunas de estas moléculas. Bien. Y voy a unir dos en una última pregunta. ¿Hay evidencia de vida extraterrestre y por qué los virus no son todavía aceptados oficialmente como seres vivos o está a punto de serlo? Bueno, no se sabe ahora con el coronavirus, a ver qué va a pasar. A ver, empiezo por esta. Bueno, sí, sobre el tema de los virus hay mucho debate y de hecho ahora se habla en muchos sitios de dos imperios, que la vida tiene dos imperios, ¿no? El imperio no celular, que serían los virus, el imperio celular, que tendría sus tres dominios de los que hemos hablado antes, ¿no? Arqueas,
O sea, que sería vida no celular, si se quiere entender así. Pero bueno, no cumplen algunos de los requisitos que se suelen exigir a un ser vivo, ¿no? El metabolismo, la homeostasis, como suelen ser más bien parásitos y secuestrar las maquinarias de otras células para replicarse, pues quizás ahí está el problema. Y además, curiosamente, los virus, sobre esto yo tampoco soy un experto, pero sí que he leído cosas y he hablado con algún virólogo que hay aquí en la universidad y ahora mismo se piensa que los virus no son más antiguos que la vida celular, sino que probablemente aparecieron después como sistemas de comunicación, de transmisión de material genético de unas células a otras. Bueno, con lo cual, bueno, ese es un campo que está todavía también muy por explorar. Y si hay vida extraterrestre, pues claro, si yo lo supiera, estaría ya en los periódicos, pero no lo sabe nadie, ¿no? Lo que hay fuera de la Tierra es una gran cantidad, bueno, sí, una gran cantidad de moléculas de los ingredientes básicos para formar las biomoléculas, lo que en la Tierra han dado lugar a los grandes polímeros, ¿no?, que han hecho posible la aparición de la vida. Si en otro planeta estos ingredientes se dieran también en unas condiciones apropiadas, en unas concentraciones apropiadas, en unas condiciones ambientales similares a la Tierra, tendríamos vida similar a la de la Tierra. Podría haber vida no similar a la de la Tierra, y este es un juego de palabras que siempre se suele hacer, pero probablemente en ese caso, aunque la viésemos, no reconoceríamos eso como vida, porque estamos acostumbrados a llamar vida a lo que nosotros conocemos como vida. Si es vida muy distinta a as we know it, como tal y como la conocemos aquí, probablemente no le llamaríamos a eso vida, con lo cual es un ciclo ahí, un círculo curioso. Pero bueno, vida como la que se da en la Tierra, en otros planetas, si tuvieran condiciones similares a las que se dieron aquí cuando aparecieron los primeros seres vivos, podría darse, ¿por qué no? Esa es Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Hay inquietudes respecto a la filosofía de la ciencia, quizá están pidiendo comprometerlo a usted para alguna otra charla sobre ese tema, filosofía de la ciencia, bueno, relación entre ciencia y fe. Sí, ahí, bueno, ustedes ya conocen la página web del CRIF, ¿no? Sí. Y han entrado, han visto algunas de las charlas que hay allí. Hay muchos materiales también escritos y multimedia y ahí tienen un gran panel de oradores a los que les pueden pedir también que intervengan en sus reuniones. Sí. En el artículo este que les decía del Diccionario Interdisciplinar Austral hay al final un apartado que es cuestiones abiertas, que es donde yo toco un poco estos temas, ¿no? Así más en general. Si quieren lo pueden leer y sobre eso podemos comentar cosas. Y si alguien quiere que le amplíe algo, escribirme o contactarme sin ningún problema, me pueden enviar un correo electrónico. Ustedes tienen mi dirección, la pueden poner ahí en el chat y yo estaré encantado de intentar contestar a sus preguntas. Pero ya les adelanto que en ese terreno las respuestas que pueda dar nunca van a ser definitivas y habitualmente abren más preguntas de las que cierran. Pero bueno, es lo bonito que tiene también, ¿no? Así es, doctor, muchísimas gracias. Antes de cerrar, les comento a los profesores del Torremar, por favor no se desconecten, que luego hay que darles una información, solo a los profesores del Torremar. Por lo demás, doctor, muchísimas gracias a nombre del Colegio Torremar, de los directivos, imagino que también a nombre de todos los colegios que fueron invitados y que están participando de diferentes ciudades del país. Hay profesores y alumnos de Loja, de Machala, de Ibarra, bueno, de aquí de Guayaquil, aunque decimos Guayaquil, pero en realidad son 3 cantones que están aquí juntos, San Borondón, Daule y Guayaquil, y de todos los estudiantes que se han podido conectar, exalumnos del Colegio Torremar que también participaron de esta sesión. Así que muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Ha sido un placer, es una gran responsabilidad saber que estoy hablando para tanta gente y
Y un saludo aquí desde el otro lado del Atlántico y ya les digo, lo que quieran a través de usted, si quieren me pueden enviar todas las cuestiones que haya o los materiales que necesiten en este tema. Y muchas gracias por la atención y por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Pase muy bien.